Buenas tardes a todos los que estáis conectados a la videoconferencia que vamos a celebrar esta tarde eh, junto con el archivo municipal. Y esta tarde vamos a hablar sobre el documento del mes del archivo, sobre planimetría antigua de Jerez y provincia, ¿no? Y la provincia de Cádiz. Nuestro ponente es José María Arena, es licenciado en Geografía e Historia, sección de Geografía por la Universidad de Sevilla. Programa de doctorado, tiene en el programa de doctorado Medio Ambiente y Desarrollo en el área de conocimiento de Geografía Física por la Universidad de Huelva en el 2005. Perdón. Desde 1985 ha desarrollado su carrera profesional como geógrafo dentro de diversas empresas especializadas en medio ambiente y ordenación del territorio, participando en la redacción de planes sobre gestión y divulgación del patrimonio natural y cultural, entre los que cabe destacar el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Cádiz, Programa de Recuperación del Patrimonio Cultural de Doñana, planes de uso y protección de los parques naturales Sierra de Grazalema y Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, plan de desarrollo integral del Parque Natural del entorno de Doñana y propuestas de planes de gestión de la reserva y paraje natural de la provincia de Cádiz. En junio del 2009 adquiere la condición de funcionario de carrera de la Junta de Andalucía, desarrollando desde entonces su trabajo en la Consejería de Obras Públicas, de Fomento y Vivienda, de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Y por último, en la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, como responsable actualmente del Servicio de Agua y Medio Ambiente. Su principal labor investigadora se ha centrado en la planificación ambiental y territorial, publicando diversos artículos y obras colectivas sobre esta temática, entre las que cabe citar Plan Especial de Protección del Parque Natural de la Albufera de Valencia, Intervenciones Públicas en el Litoral Atlántico Andaluz, Efectos Territoriales, la Política de Espacios Naturales Protegidos en Andalucía, del Boletín de Asociación de la Asociación de Geógrafos Españoles número 26, Guía Turística de los Pueblos Ribereños del Río Guadiamar. Después la restauración ecológica de las marismas de Entremuros. Criterios para la delimitación territorial del territorio forestal andaluz como base para su integración en las políticas de desarrollo rural. A partir del 2010, su labor investigadora se orienta hacia la toponimia y la cartografía histórica. Fruto de ello son los trabajos sobre el antiguo territorio de Matrera, publicados por la Diputación de Sevilla, o investigaciones sobre algunos topónimos relacionados con la actividad ganadera, como el término postuero y sus derivaciones. Actualmente está realizando un trabajo de investigación de próxima publicación por el archivo de la Diputación Provincial de Cádiz sobre las fuentes gráficas documentales para el estudio histórico de los límites jurisdiccionales, del que se presentará un avance en estos trabajos. Una vez presentado el currículum, como veis, bastante amplio ya, quiero agradecer a José María Arena su presencia, su participación en este ciclo del documento del mes, agradecerle, ya digo, ¿no? El trabajo que nos va a presentar. A vosotros por invitarme. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como os ha dicho antes, lo que voy a exponer es un avance de un trabajo de investigación que llevamos haciendo en estos 2 últimos años sobre cartografía antigua relacionada con los límites jurisdiccionales en la provincia de Cádiz. Trabajo que va a ser editado por el archivo de la Diputación de Cádiz dentro de la colección Archivo General. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué un estudio de cartografía histórica sobre los límites? Pues por una razón muy sencilla, porque los conflictos por la delimitación de los dominios, de las jurisdicciones y de las heredades han sido un tema recurrente a lo largo de la historia. Y este tema ha tenido un amplio reflejo en la cartografía, que ha sido utilizada precisamente como instrumento de expresión y de clarificación de estos conflictos.
Siguiendo el hilo conductor del trabajo, voy a exponer algunos ejemplos de documentos cartográficos que servirían para ilustrar los distintos apartados temáticos de esta cartografía histórica sobre límites. En primer lugar, vamos a hablar de la representación de los límites en los llamados paños de pintura. El segundo bloque temático sería la representación del municipio en la cartografía del siglo de las luces, donde vamos a tratar fundamentalmente esta representación a través de dos obras muy representativas, como es el Catastro de Ensenada y los mapas locales que están recogidos en las relaciones geográficas del geógrafo Tomás López. El tercer bloque va dedicado a la cartografía sobre pleitos asociados a los cambios fluviales, tratando aquí dos aspectos. Uno, lo que son conflictos sobre propiedades y límites entre concejos y también conflictos entre jurisdicciones eclesiásticas. En el cuarto apartado trataremos lo que son la cartografía relacionada con los montes, dehesas y baldíos como objeto cartográfico. Y en quinto lugar voy a tratar lo que es ya la delimitación oficial de los términos municipales actuales a finales del siglo XIX. Bien, pues la representación, para entender lo que es la representación de los paños de pintura, para entender este concepto de baño de pintura, tenemos que situarnos en el contexto de la Baja Edad Media, donde los conflictos sobre límites entre los concejos eran tan frecuentes que las Cortes de Castilla impulsaron una serie de cambios con la intención de mitigar este grave problema. El primer cambio fue la creación de la figura de los jueces de término. Se trata de unos magistrados especiales que eran nombrados y enviados por la corona a petición de aquellos consejos donde existían problemas de ocupaciones de tierra, para tratar de estos pleitos y sentenciarlos. Se tiene noticia del funcionamiento de estos magistrados desde finales del siglo XIV. Pero esta medida no fue suficiente, de tal manera que en las Cortes de Toledo de 1480 se aprobó una ley conocida como la Ley de Toledo de restitución de los términos, con la intención de facilitar una intervención más rápida de los jueces de término, ya que la mayoría de los pleitos hasta ese momento quedaban enquistados sin la devolución de las tierras por los ocupantes. De esta forma, se reglamentó un procedimiento abreviado por el que los jueces tenían que resolver los pleitos durante el tiempo de comisión, que solía ser de unos 30 días, y podían ejecutar la sentencia de forma inmediata, aunque la parte condenada apelase. Dado que esta resolución de pleito tenía que ser muy rápida, pues aunque en la ley de Castilla se contemplaban hasta 8 medios de prueba, los jueces de términos al final se valieron básicamente de 3. La presentación de escritura, las declaraciones de testigos y, si era posible, la comprobación por vista de ojos, que consistía en recorrer y comprobar visualmente sobre el terreno los límites en disputa. Una de las novedades más importantes que se producen en el perfeccionamiento de la vista de ojo consistió en la incorporación progresiva de representaciones o imágenes del territorio en disputa durante la fase de prueba. Este proceso de cambio se produjo entre los siglos XV y XVI, coincidiendo en el tiempo con la creación de las chancillerías o audiencias reales. La primera, creada en Valladolid en 1489, que se dedicaba a resolver los pleitos en el norte de Castilla, y la que se estableció años más tarde en Granada, en 1505, para los territorios situados al sur del río Tajo. Estos documentos gráficos o imágenes se conocían con el término paño de pintura, que consistía en la representación en perspectiva a vista de pájaro del territorio completo, resaltando las líneas divisorias defendidas por cada una de las partes, diferenciándolas mediante números, letras o colores, y su realización se encomendaba a un pintor o maestro pintor. Las ventajas que reportaba este procedimiento eran varias. Por una parte, facilitaba las decisiones de los jueces en unos pleitos de gran complejidad, ya que, como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Y otra gran ventaja estaba en evitar la necesidad de que asistiesen a la vista de ojos todos los jueces, ya que permitía el traslado de la imagen hasta la sala del tribunal donde se debatía el pleito. Por esta razón, era una práctica que estaba regulada y recomendada para aquellos casos de cierta complejidad,
según se comprueba en una cédula del año 1542 de las ordenanzas de la Chancillería de Granada. Bien, entrando de lleno en el apartado de los paños de pintura, vamos a tomar como ejemplo las pinturas que se realizaron durante el pleito que se libró entre la ciudad de Jerez y las villas de la Serranía de Villaluenga. Este pleito comenzó en 1485 tras acusar a la ciudad de Jerez al alcaide del castillo de Cardela de haber invadido sus términos acompañado de hombres a caballo enviados por el marqués de Cádiz y de haber expulsado a los ganaderos de la zona de Jerez, vamos. Después de varias sentencias favorables a la ciudad, en 1581 el pleito entró en un periodo de letargo hasta que en el año 1700 el duque de Arcos vuelve a reclamar ante la Chancillería de Granada y se reinicia el pleito. Esta primera imagen procede del Archivo Municipal de Jerez y corresponde al paño de pintura realizado en el reconocimiento de los límites que se llevó a cabo durante la fase de vista del pleito, en mayo de 1712. Se trata de una imagen en acuarela, dibujada en perspectiva a vista de pájaro, con la vista dirigida al suroeste. En primera línea aparecen las villas de Ubrique, el lugar de Garciago y el castillo de Cardela. Y en el centro se representan las dos mojoneras en litigio. La línea azul corresponde a la que defendía Jerez y la naranja a la que defendían las villas de la Serranía de Villaluenga. Mientras que los apeadores de Jerez marcan una línea divisoria casi en ángulo recto, como podéis ver, más cercana a la Sierra de Ubrique, la que defendían las villas es más irregular y se retranquea de la sierra para adentrarse en los términos de Jerez, siguiendo más o menos la línea divisoria de agua entre la garganta de Villán y las aguas vertientes a Benajú. Hay otra importante diferencia entre las dos líneas, pues mientras que la de las villas pasaba por el mojón del Berrueco, la de Jerez pasaba o iniciaba a partir del mojón de la Víbora, pero sin pasar por el Berrueco. Una cuestión importante es que para jugar a la confusión, las dos mojoneras utilizan términos comunes. Por ejemplo, cuando desemboca a la derecha en el río Majaceite, las dos ponen el mismo nombre, Pasada de las Piedras. Cada una intenta demostrar que la suya es la verdadera. Bueno, en este caso nos encontramos con otro paño de pintura que atribuimos a la segunda vista de ojos realizada en el año 1720 en fase ya de revista del mismo pleito. Como la acuarela anterior, se trata de una imagen a vista de pájaro con la misma orientación, mirando desde la Sierra de Ubrique, que está detrás, hacia la Sierra del Aljibe. Pero el ámbito representado es algo más amplio. Por la derecha se extiende más allá del río Majaceite y llega hasta Algar, y por la izquierda se muestra el curso del río Guadiaro con mayor claridad. El foco de atención principal sigue estando en las dos mojoneras en discordia que aparecen en el centro de la imagen, la defendida por la ciudad de Jerez, indicada con sus números en color rojo, y la de las villas con los números en color grisáceo. Respecto a la mojonera de las villas, hay algunos cambios en relación a la imagen anterior, porque antes venía definida por 12 mojones, desde el Peñón del Berrueco hasta el río Majaceite, y ahora viene representada por 18 mojones, es decir, que han añadido 6 más, desapareciendo y cambiando unos nombres por otros. La mojonera, sin embargo, que defiende Jerez, no cambia. Esta más o menos se mantiene igual a la anterior, y esta diferencia probablemente la atribuimos porque Jerez contaba con la ventaja de defender una línea divisoria que venía avalada por la sentencia de los jueces anteriores, todas favorables a la ciudad, mientras que las villas tenían que cargarse de más argumentos para intentar cambiar el dictamen de los jueces. Sin embargo, no dio resultado porque todas las sentencias en este pleito siempre fueron a favor de Jerez. En cuanto a las características técnicas de la pintura, hay que resaltar el detallismo con que se representa la red hidrográfica, remarcándose las líneas divisorias de agua, los cauces y los lugares hacia los que vierten estos. Destaca también su abundante toponimia, con la que se identifican los principales accidentes geográficos del mapa: las sierras, los puertos, las peñas, lomas, ríos y dehesas, así como también se recogen las distancias existentes entre los lugares más significativos, representadas en líneas rojas, y sus medidas en leguas o varas. Bueno, aunque este mapa aparece en la asignatura del Archivo Histórico Nacional
como un plano independiente, en realidad se trata de la versión impresa del paño de pintura que hemos visto antes y que iba adosado al final de un libro que se llama Informe Jurídico, que por el Consejo Justicia y Regimiento de la ciudad de Jerez se hace en esta instancia de revista, impreso por Antonio Ulloa en Jerez de la Frontera en el año 1729. El mapa viene validado por el licenciado Antonio Rodríguez Alvar de la Chancillería de Granada, que lo firma, y contiene además unas notas explicativas para la inteligencia de este mapa que aparecen bordeándolo en la margen izquierda e inferior. Bueno, vamos a pasar a tratar el segundo bloque, que es el relativo a la representación del municipio en el siglo de las luces. A pesar de que los avances científicos, la cartografía española del siglo XVIII presenta un acusado dualismo entre una cartografía científica de base matemática, pero minoritaria, reservada fundamentalmente al ámbito de actuación de algunos ingenieros militares, y una cartografía mayoritariamente esquemática, carente de precisión, que terminó imponiéndose como solución de compromiso ante las carencias de medios económicos por parte del Estado y la falta de técnicos cualificados para su elaboración. Dentro de esta segunda vertiente nos centraremos en dos personajes arquetipos del hombre ilustrado, como son don Zenón de Somosevilla o Marqués de Ensenada, secretario de Hacienda con Fernando VI, y el geógrafo Tomás López a través de sus respectivas obras, el cadastro de Ensenada en relación con el primero y las relaciones geográficas del segundo, dos proyectos que compartieron como objetivo obtener una cartografía general del reino y que caracterizan bien el panorama de falta de desarrollo de la cartografía española a lo largo de este siglo. De hecho, la mayor parte de los documentos de estas dos obras se clasificarían más en el campo de los esquemas, mapas mentales o pinturas paisajísticas antes que en la cartografía en sentido estricto. El catastro de Ensenada tenía por objeto la averiguación de la renta del Reino de Castilla para establecer una contribución única, más equitativa y ajustada a los datos reales de distribución de la población y la riqueza. Básicamente, en su concepción original, contemplaba dos grandes objetivos. Primero, calcular la riqueza en cada término a nivel individual y colectivo. Y segundo, también se pretendía llevar a cabo la medición de cada término y su distribución en parcelas. Sin embargo, este segundo objetivo se consideró ya desde el comienzo inabordable, tanto por su coste como por la lentitud que supondría, y al final se tomó la decisión de salvar el objetivo de estimación de la riqueza y sacrificar el objetivo cartográfico, admitiéndose como alternativa que las mediciones de los términos pudieran realizarse por personas de menor cualificación o prácticos locales. Como consecuencia de esta decisión, la documentación cartográfica fue muy heterogénea según la destreza de los peritos locales, aunque en la mayoría de los casos se limitaron a realizar dibujos paisajísticos o figuras muy esquemáticas del término. Para colmo de males, la figura de los términos incluidas en las copias que se enviaban desde las contadurías provinciales a la Junta Real en Madrid se terminaron reduciendo a la mínima expresión del contorno o perímetro vacío del dibujo original. La aberración llegó hasta tal punto que en muchos casos el contorno que se representa ni siquiera era la figura del término, sino el recuadro que enmarcaba el dibujo original. Aquí vemos dos claros ejemplos de lo que acabamos de decir. En el caso de Alcalá del Valle, se ha conservado el dibujo paisajístico del término en el que se combinan elementos de cierto realismo con otros más simbólicos. Así, por ejemplo, la red hidrográfica, ajustándose a su trazado real, se representa adoptando la forma de Y por la confluencia de los arroyos del Sotillo y el Eschar, mientras que los demás componentes, la sierra, la vivienda, iglesia, vegetación, etcétera, se representan bastante idealizados. En el caso de las viviendas se limita a emplear un patrón repetitivo de perfil frontolateral. Por último, la línea de términos es más simulada que real. Aparece dibujada como una cinta roja que sobresale del círculo que enmarca la imagen. En el caso de la derecha de la figura del término de Cádiz, podemos ver que sigue el patrón que decíamos antes de representación del contorno vacío del término. Esta suele ser la forma de representación más frecuente que se han conservado en las respuestas generales del catastro. Y además se suele tratar casi siempre de una rudimentaria aproximación a la verdadera forma real de los términos municipales. Las relaciones geográficas de Tomás López
son una colección de manuscritos, informes, croquis y mapas donde se compilan las respuestas remitidas por los informantes locales a un interrogatorio de 15 preguntas que éste dirigió sobre aspectos históricos, geográficos y económicos de la población y que distribuyó basándose fundamentalmente en la división eclesiástica del territorio en obispados, vicarías y parroquias. Este mapa, que es el de Setenil, realizado por el párroco Pedro Jacinto de Villalón, constituye un claro ejemplo de los llamados mapas circulares o de 360 grados alrededor de la población. Se trata de la representación del territorio comprendido en un radio determinado alrededor del pueblo, generalmente de unas 3 leguas comunes, es decir, aproximadamente unos 12,5 kilómetros. En este tipo de representación, la población de referencia se convierte en el núcleo focal de atención, ya que ocupa el centro de la imagen, mientras que los demás elementos del territorio se sitúan a su alrededor en función de la distancia y la orientación marcada por los puntos cardinales o sus subdivisiones en cuadrantes. Dentro del círculo de las 3 leguas se ubican 23 poblaciones o lugares singulares. Una vez más observamos una mezcla también de realismo y simbolismo. El realismo se representa, por ejemplo, en las imágenes de los núcleos urbanos para los que el dibujante ha escogido algunos de sus edificios más emblemáticos, torres, castillos, iglesias o ermitas, mientras que los demás elementos del territorio se representan de forma muy idealizada. Con un gran sentido simbólico, tanto los ríos en azul claro como los caminos en azul oscuro casi negro se escapan de la circunferencia, dando a entender que, a diferencia de los otros componentes fijos, tienen continuidad más allá de los límites del espacio representado. Uno de los elementos que más resaltan en el mapa es la red de caminos, representado simbólicamente mediante líneas que recuerdan la figura de cintas por las que se enlazan los distintos lugares, probablemente para resaltar su papel de soporte de comunicación vital en un territorio tan agreste. Bien, pues vamos a referirnos ahora a la cartografía histórica relacionada con conflictos de límites asociados a las alteraciones de los cauces. El croquis que nos sirve de ejemplo representa los cambios producidos en el curso del río Guadiaro, que quedó establecido como línea divisoria entre los términos de Jimena de la Frontera y Casares en 1491. El territorio situado a la izquierda del río, donde estaba la dehesa y la cortijada de Montenegral, antecedente del actual San Martín del Tesorillo, pertenecía a la Casa Ducal de Medinasidonia. Como se ve, en las figuras se representa el desplazamiento que se ha producido en el cauce con el abandono de antiguos meandros y la formación de otros nuevos, dejando aislados terrenos de la antigua dehesa al otro lado del río, en la parte de Casares. Los brazos del cauce que se representan corresponden a 3 etapas. La línea roja correspondería al antiguo trazado que tenía el río en 1491, cuando se hizo la división de los términos. La línea morada corresponde al curso del río que había permanecido activo hasta ese momento. El tramo recto de la parte inferior derecha, que rompe los meandros de arriba y su continuación, corresponde al curso que había permanecido activo desde unos 30 o 40 años hasta entonces, hasta el año 1751. Y por último, el meandro más grande que ocupa la parte central de la imagen, o línea verde, corresponde al tramo más reciente que había activado el río, seguramente como consecuencia de alguna crecida extraordinaria. Dentro de este meandro queda enmarcada una isla llamada Vega del Cardo, que pertenecía al duque de Medinasidonia y de la que se dice que el río fue comiendo paulatinamente a la dehesa de Montenegral de su propiedad de unas 32 fanegas de tierra. Bien, pero las apariciones de los cursos fluviales no solamente afectaban a los límites entre concejos, sino que también tuvieron consecuencias las circunscripciones eclesiásticas, provocando conflictos jurídicos por los derechos sobre diezmos que han quedado reflejados en diversos documentos cartográficos. Cuando se creó en 1267 el Obispado de Cádiz, por segregación del arzobispado hispalense, se estableció como línea divisoria el río Majacete y el Guadalete, de manera que en Jerez los terrenos situados al sur del río pagaban el diezmo a la diócesis de Cádiz y los situados al norte tributaban al arzobispado de Sevilla. Para diferenciar la pertenencia a una u otra diócesis se utilizaban las expresiones del río acá para referirse a la mitra de Sevilla y del río allá para referirse al obispado gaditano. Pero las recurrentes crecidas del río Guadalete alteraban los límites entre ambas jurisdicciones y por ello se ocasionaron pleitos por el cobro de los diezmos entre ambas iglesias de manera constante. En las dos imágenes cercanas en el tiempo, de los años 1743 y 1747,
se muestran varios puntos de rotura o brazos de crecida provocadas por las avenidas del Guadalete y ocasionando el estrangulamiento de 3 meandros, 2 correspondientes a la diócesis de Cádiz, el del Cortado de Olivares de 150 lanzadas de tierra y el del Torno Chico de 12 lanzadas. Que con estas rectificaciones del cauce quedaban metidas en la diócesis de Sevilla, mientras que en el Torno del Álamo de 80 lanzadas, que era perteneciente a la diócesis de Sevilla, pasaba lo contrario y a través del corte del río quedaba ahora en la margen izquierda correspondiente al obispado gaditano. Bueno, pues vamos a tratar ahora el tema de la cartografía relacionada completo sobre montes, dehesas y bardíos. Una vez más, en este caso los protagonistas son las dos iglesias, la del arzobispado de Sevilla y el obispado de Cádiz. Ya hemos visto que el límite entre las dos diócesis iba por el río Majaceite y Guadalete. Sin embargo, la posición de superioridad jerárquica que tenía la iglesia hispalense sobre la gaditana conllevó ciertos privilegios, de forma que la primera intentaba cobrar una parte importante de los diezmos que grababan sobre determinadas dehesas y terrenos realengos del término de Jerez, aunque cayesen íntegramente dentro de la diócesis gaditana. Este sistema abusivo no siempre fue aceptado por la Iglesia de Cádiz, y así el 2 de mayo de 1757 demandó a la de Sevilla ante la justicia eclesiástica por el cobro que la de Sevilla venía haciendo por el diezmo completo de 4 dehesas de Jerez, la de Berlanga, Berlanguilla, Suara y Boyal, que se localizan en este recuadro rojo, y que caían totalmente en la margen izquierda del Guadalete y, por tanto, dentro de la diócesis gaditana. Después de efectuadas las pruebas judiciales, mediante auto de 1760, los jueces eclesiásticos dieron la razón al obispado gaditano en primera instancia, que quedó en posesión del derecho a percibir los diezmos de las 4 dehesas y demás tierras que estuviesen en su diócesis. La inclusión de este mapa en el expediente del pleito deja pocas dudas sobre su finalidad como instrumento de prueba para mostrar la ubicación de dichas dehesas cerca del límite entre las dos iglesias, pero dentro de la gaditana. Pero el mapa que acabamos de ver no solamente tiene interés por sí solo, sino que además nos ha servido de ayuda para aclarar el posible origen de un mapa del término y dehesas de Jerez procedente de su archivo histórico reservado. De este plano solo se conservan los 2 fragmentos que veis en la parte superior de la imagen de lo que debió ser un mapa en pergamino que fueron reaprovechados como material de cubierta de unos documentos manuscritos realizados por Francisco de Mesa Jinete, el que fuera canónigo de la Colegiata de San Salvador. En principio, nos pareció que los 2 fragmentos eran casi contiguos, aunque falta una franja intermedia que impide que tenga una continuidad completa. En el rótulo superior parece indicar la dirección de levante a la que está orientado el mapa y se observa que la línea de término es coincidente entre los 2 fragmentos. Pues bien, después de observar el gran paralelismo que existe en cuanto a la temática, el grafismo y el uso en ambos mapas de un término tan revelador como es la denominación término espiritual para referirse a los límites que delimitan las diócesis, nos ha quedado claro que se trata de un documento cartográfico vinculado a la Iglesia. Pensamos, por tanto, que estos fragmentos formaron parte de un plano cuya intención era representar las dehesas del término de Jerez al sur del Guadalete que tributaban al obispado gaditano. Y es muy posible que el mapa anterior sea una copia simplificada de este, al contener menos detalle. Bueno, pues vamos a referirnos ya al último bloque temático dedicado a la delimitación oficial de los actuales términos municipales. Esta operación, de gran importancia administrativa y económica, era una operación que estaba pendiente tras la aprobación de la Constitución de 1812 y fue posible en el último cuarto del siglo XIX gracias a 2 factores fundamentales. En primer lugar, la creación del Instituto Geográfico por decreto de 12 de septiembre de 1870. Y, en segundo lugar, por la aprobación de un decreto del Ministerio de Gobernación de 23 de diciembre de 1870, por el que se instaba a los ayuntamientos a que señalasen de manera inmediata sus términos a través de hitos permanentes para acabar con el problema de la indeterminación de sus límites. De todas maneras, como las operaciones de deslinde de los términos estaban ya previstas en la realización del mapa topográfico nacional por el Instituto Geográfico,
Esto vino a significar una oportunidad para dar cumplimiento al decreto de gobernación, descargando a los ayuntamientos de la responsabilidad de llevar a cabo esa operación de deslinde que era técnicamente compleja y sería de gran coste. Gracias a esta coincidencia, los trabajos de deslinde comenzaron a realizarse a iniciativa y bajo la dirección del personal técnico del Instituto Geográfico, aunque los ayuntamientos participaban en las operaciones presentándose a través de representantes de sus respectivas comisiones, como autoridad competente y como valedores necesarios de este procedimiento administrativo. Los trabajos de deslinde generaban varios tipos de documentos. De ellos nos vamos a referir, por su importancia para conocer la historia de los lindes municipales, fundamentalmente a dos, como más interesantes. Lo que son las actas de deslinde y la planimetría del término. Refiriéndonos al primero, a las actas de deslinde, se trata de unos documentos textuales de un gran valor histórico y legal, ya que en ellas se definen las líneas de división del término municipal, teniendo el carácter de documento público de valor jurídico. Todas las actas siguen el modelo que vimos en el ejemplo de la imagen. En primer lugar, se identifican los dos ayuntamientos que participan en el deslinde de su línea divisoria, que en este caso corresponde a la división entre los términos de Ubrique y Jerez. Después se identificaba el punto de encuentro bajo la fórmula reunidos en el sitio denominado tal y tal, pues que solía ser el primer mojón a partir del cual se realizaba el deslinde. Otros datos importantes eran la fecha, el oficial del Instituto Geográfico que dirigía la operación de deslinde en compañía de los integrantes de cada una de las comisiones locales y a continuación ya se comenzaba el recorrido describiendo cada uno de los mojones, numerándolos progresivamente, describiendo sus características físicas, su ubicación y su situación definida a partir de un rumbo y una distancia que les separaba del mojón anterior, medidos con la brújula taquimétrica. Esta información se complementaba con otros datos, como los lugares que resultan visibles desde cada mojón, los predios que quedaban separados a uno y otro lado de la línea y sus respectivos propietarios si eran conocidos. La importancia del acta de deslinde reside en ser un instrumento de naturaleza jurídica, como hemos dicho antes, en el que queda registrada y validada la línea de deslinde trazada cuando ambas comisiones manifestaban su acuerdo y lo ratificaban con su firma. Por ello es un documento de referencia fundamental ante cualquier pleito o discrepancia de límites que pueda surgir. El otro documento al que decíamos alusión es la planimetría. La planimetría del término municipal es un documento cartográfico, una especie de borrador que se realizaba previamente a la edición del mapa topográfico nacional. En este caso, hemos puesto de ejemplo el plano del término de Conil. Esta planimetría se realizaba para cada término municipal y además del perímetro exterior y los mojones que lo delimitaban, en ella se representaba toda la información geográfica obtenida a partir de trabajos de campo que debía formar parte del contenido del mapa. Esta información incluía numerosos detalles como tanto naturales como artificiales, cortijos, manantiales, puentes, pozos, construcciones, redes hidrográficas, líneas de costa, canales, la red de comunicaciones, núcleos de población y las masas de cultivo de más de 10 hectáreas y, por supuesto, también la toponimia. Estos borradores o minutas se dibujaban a mano sobre papel cuadriculado a escala 1/25.000, aunque el objetivo final era fundirla con el mapa de altimetría, es decir, el relieve representado por curvas de nivel, y sintetizar toda la información en el mapa topográfico definitivo que debía publicarse a escala 1/50.000. Esta primera imagen corresponde al borrador o minuta de Conil, donde se pueden observar anotaciones todavía provisionales e incluso encontramos tachaduras y rectificaciones. Pues bien, una vez pasado por un proceso de revisión y validación de la información en gabinete, ya se realizaba el plano definitivo en limpio, que solía realizarse en tinta negra y en azul para marcar la hidrografía y la línea de costa. Estas planimetrías constituyen documentos muy valiosos para realizar estudios sobre la transformación histórica del territorio, ya que en ellas podemos encontrar elementos hoy completamente desaparecidos o, por ejemplo, averiguar cuál era el trazado que tenía un río en aquellos momentos. En definitiva, constituyen una fuente de información excelente para practicar lo que yo llamo una arqueología del territorio.
Bueno, y os voy a avanzar uno de los resultados también que hemos obtenido como una hipótesis de trabajo, y es, hemos encontrado una posible vinculación entre algunos de los mapas de las relaciones geográficas con los del catastro de Ensenada. En este caso, este es el plano de Villamartín que envió el párroco a Tomás López y que no viene firmado. Entonces, su origen nos resulta desconocido y además rompe completamente el prototipo de imagen y de dibujos paisajísticos que se enviaron a Tomás López. Por ello, nos da la impresión que más bien podría tratarse incluso del mapa de catastro de Ensenada de Villamartín. ¿Por qué? Pues porque fijaros la coincidencia que aparece en el documento de abajo de las respuestas generales, que aparece el recuadro rectangular, dando a entender la forma que tenía el plano y que coincide en este caso. Y aparte porque es un plano que representa muy bien el reparto de tierras de dehesa, de tierras de cultivo, de todo el término municipal. Por tanto, tenemos nuestras sospechas de que este plano podría tener su origen en el catastro de Ensenada. No es descabellado en cuanto que apenas hay una diferencia de 30 años entre los dos documentos, entre el catastro que fue de 1752 o 54 a las relaciones geográficas que fue de 1785 aproximadamente. En el caso de la Villa de Zara también ocurre lo mismo. En la figura del término que aparece en las respuestas generales del catastro se dibuja el círculo vacío y el mapa que envió el párroco de la Villa de Zara, pues vemos que tiene la misma fórmula. Por tanto, este paralelismo nos da a entender que posiblemente tengan vinculación. Y sobre todo también en el de Zara aparecen aquí no solamente las sierras y tal, sino que también se alude a las tierras de cultivo, las dehesas, etcétera. Por tanto, tenemos nuestra sospecha de que algunos de estos mapas que enviaron los curas realmente no lo hicieron los curas, sino que eran documentos procedentes del cadastro. Otro factor que nos induce a pensar en esta posibilidad es que los párrocos locales estaban presentes en las comisiones del catastro. Es decir, que eran integrantes y está documentado quién participaba en ese momento. Y sabemos que el cura antecesor de Villamartín, Juan Dávila, fue el que estuvo presente en la comisión. Por eso es probable que en la vicaría a lo mejor se conservara una copia del documento y que posiblemente los vea y que por eso no esté firmado, porque los mapas, en el caso de ese tren, sí viene la firma del cura y sabemos que fue el autor, pero en estos dos no vienen firmados. Y con esto doy por concluida la presentación. Muchas gracias.